Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy en este video trabajaremos la tabla periódica y sus propiedades en relación al temario de prueba de transición de ciencias en relación a la química. La tabla periódica fue creada en 1869 por Meyer y Mendeleev, que establecieron la ley periódica ordenando la tabla periódica según su número atómico. Establecieron esta ley en función periódica de los números atómicos de ellos, es decir, lograron realizar una tabla ordenada, la cual permitía obtener mucha información a partir de la disposición de los elementos en grupos y periodos. Si nos damos cuenta, la tabla de Mendeleev, que es la que tenemos acá, no aparecen todos los elementos químicos que conocemos actualmente, ya que hasta esa fecha solamente se conocían algunos elementos químicos. Sin embargo, logró una gran cantidad de relaciones dentro de la tabla periódica, tanto su número atómico como su número másico y otras propiedades que vamos a ir analizando a medida que avance este video. Moseley en 1914 fue quien terminó de ordenar y organizar la tabla periódica hasta la tabla periódica que conocemos hoy. Esta es una tabla que ordena los elementos según su número atómico, manteniendo la separación por periodos horizontales y grupos verticales. Tal como vemos acá, aparecen 18 grupos, que son las líneas verticales, y 7 periodos más estos dos que están acá abajo. En 1914 se logró conocer esta tabla periódica y a medida que han pasado los años se han ido agregando elementos químicos que son bastante pesados y se van a ubicar como elementos nuevos dentro de la tabla periódica. La tabla periódica que aparece en las pruebas estandarizadas es solo un fragmento de la tabla. Sin embargo, los invito a que trabajemos con ella para acostumbrarnos al sistema que tiene en estas pruebas de transición u otras pruebas estandarizadas. Les comento también que al ser solo una fracción aparecen solo los grupos representativos de la tabla periódica. Esto quiere decir que van a estar los elementos del 1, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Van a aparecer 8 grupos, de los cuales el grupo 8 o final va a ser el que determina los gases nobles. Los gases nobles van a ser aquellos elementos que son estables totalmente, por lo que no necesitan formar enlaces con otros átomos, ya que tienen su octeto completo. No aparecen los elementos metálicos del medio de la tabla periódica, ya que son elementos de otra categoría que ya vamos a analizar. La tabla periódica se ordena en periodos. Los periodos, como les decía anteriormente, son las líneas horizontales, que aparecen en la tabla periódica. Y lo que tienen en común es que indican el mismo número de energía. ¿A qué me refiero con número de energía? A que cuando nosotros realizamos la configuración electrónica, terminan con un número grande, que es el nivel de energía. Ese número grande es el que nos va a indicar en qué periodo está. Por ejemplo, desde el grupo 1, primer periodo. Los del periodo 3 van a estar en el tercer periodo y así sucesivamente. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Tenemos la configuración electrónica de estos elementos que aparecen en el mismo periodo. Si nos damos cuenta, todos terminan con el nivel 2. Último nivel de energía es el nivel 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el periodo que van a ubicar es el segundo periodo de la tabla periódica. Los grupos indican el número
de electrones que van a estar en la última capa, ¿ya? Los grupos A van a ser aquellos que están en la tablita periódica que aparece en la prueba estandarizada, que son los grupos 1 y 2 y del 3 al 8A, ¿ya? Si lo vemos con otra tabla periódica, nos daremos cuenta que van a ser los del grupo 1, 2 y del 13 al 18. Estos van a ser los del grupo A. Los grupos del medio van a ser los grupos de transición o los grupos B, ya que se caracterizan por tener electrones diferenciales. Y abajito también continúan los elementos, recordando que estos son lantánidos y actínidos. Un ejemplo entonces, si vemos la configuración electrónica, nos damos cuenta que tenemos toda la configuración hasta el 4s1 del potasio. Este electrón diferencial, este último electrón del último nivel de energía, nos va a indicar el grupo al cual pertenece. Según este numerito, pertenecería al grupo 1, el potasio, el cual coincide correctamente. Y también sabemos que por el nivel de energía mayor de la configuración electrónica podemos saber cuál es el periodo del, del elemento químico. En este caso sería 4. Si vemos otro ejemplo, como el oxígeno, nos damos cuenta que el nivel de energía mayor es el 2, desde aquí hasta acá. Entonces, como tenemos el nivel 2 ocupado en 2s y 2p, debemos sumar sus electrones. 4 más 2 serían 6 electrones, lo que nos indicaría que el oxígeno va a estar en el sexto grupo de la tabla periódica. Y como el oxígeno está ocupando el nivel de energía 2 como mayor, el periodo en que se encuentra será el 2. Los grupos o familias los podemos reconocer o nombrar como alcalinos, alcalinos térreos, etc. El grupo 1A vamos a conocerlos como alcalinos. El grupo 2, alcalinos térreos. Los del grupo 3A van a ser los térreos. Grupo 4A, carbonoides. Los del 5A, nitrogenoides. Los del grupo 6, calcógenos. Los del 17, los muy conocidos halógenos. Y finalmente los gases nobles. Acá abajo tenemos los lantánidos y los actínidos, que también son conocidos como las tierras raras. ¿Por qué no hago énfasis en este grupo de acá al medio? Es porque dentro de nuestra prueba de transición solo nos interesarán los grupos representativos, que son estos que están acá, 1 y 2 y del 13 al 18. Entonces, ¿qué información nos puede entregar la tabla periódica? El peso, el grupo, el periodo, el símbolo, el número atómico. Y las explícitas van a ser la cantidad de subpartículas como protones, electrones y neutrones. No olvidemos que cada átomo está formado por una cantidad de protones, una cantidad de electrones y neutrones fija, en los cuales los electrones pueden variar para formar iones. Las propiedades atómicas como radioatómico, electronegatividad, entre otras. Las propiedades de la tabla periódica se dividen en dos grandes grupos, las de tamaño y las de energía. Dentro de las de tamaño tenemos el radioatómico. El radioatómico va a ser el tamaño que tienen las partículas o los átomos, pero se toma en cuenta de la siguiente forma. Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes del mismo elemento, también conocida como distancia núcleo-electrón. Aumenta de arriba a abajo en un mismo grupo y de derecha a izquierda en un mismo periodo. Esto se debe a que cada grupo el tamaño crece, puesto que hay más capas a medida que aumentan los periodos. En cada periodo el tamaño crece de derecha a izquierda, puesto de que
Como todos tienen el mismo número de capas, los átomos que tengan mayor número atómico tienen más protones y van a atraer con más fuerza la última capa, compactando su radio. Entonces el radio va a ser el tamaño que tenemos desde el núcleo hasta el último electrón. Si observamos la tabla periódica, que acá les incorporé, nos vamos a dar cuenta que su tamaño en la tabla periódica van a crecer hacia abajo y van a disminuir hacia la derecha. Entonces, si tomamos la relación, el átomo más grande que tenemos dentro de estos grupos es el cesio. El radio iónico, tenemos que, primero que todo, antes de comenzar con este concepto, recordar que los iones son partículas cargadas eléctricamente que han ganado o han perdido sus electrones. Cuando hablamos de cationes, ellos pierden electrones, salen electrones de aquí, por ende su tamaño va a tender a disminuir. Sin embargo, cuando son átomos que tienden a aceptar electrones, van a aumentar su tamaño porque van a necesitar más niveles para recibir este electrón. Entonces, podemos definirlo como la distancia del núcleo de un átomo ionizado hasta su último electrón. Si hubo pérdida de electrones, su radio será menor, y si hubo ganancia de electrones, su radio es mayor. Al igual que el radio atómico, este crece de arriba hacia abajo en un mismo grupo y de derecha a izquierda en un mismo periodo. Además, debemos señalar que podemos ordenar los radios iónicos y atómicos de la siguiente manera. El radio catión es menor que el radio atómico y el radio atómico va a ser menor que el radio anión. El potencial de ionización es una propiedad la que podemos definir como una propiedad de energía de la tabla periódica. ¿Ya? Se define como una energía de ionización, que es la energía mínima necesaria para remover el electrón de un átomo neutro en estado gaseoso. Al remover el electrón, el átomo se transforma en un cation, o sea, en un átomo con carga negativa. En un mismo grupo, el potencial de ionización crece de abajo hacia arriba, puesto que mientras más capas tenga el átomo, menos energía requiere para remover el electrón diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Los átomos no pueden llegar y dejar salir electrones o llegar y que entren. En el caso del potencial de ionización, la energía va a dar un impulso para que el electrón salga. Al salir el electrón nos va a quedar un cation, un ion con carga positiva. Si lo relacionamos con la tabla periódica, la energía de ionización va a ser más grande en los elementos que estén más arriba en un grupo y va a aumentar de izquierda a derecha en un periodo. La electroafinidad es la energía liberada por un átomo neutro y gaseoso cuando recibe un electrón para formar un anión, al contrario del potencial de ionización. En el potencial de ionización dejábamos salir electrones, en la electroafinidad vamos a dejar entrar electrones y para eso este va a liberar una gran cantidad de energía. Como se muestra en la imagen, si este electrón entra al átomo, este se une y libera una gran cantidad de energía y forma un anión o ion con carga negativa. Al igual que el potencial de ionización, va a aumentar en la tabla periódica en un grupo de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer un par de electrones de enlace. De esta manera, un átomo que posea una alta electroafinidad poseerá una alta electronegatividad. Y al igual que ella, la electronegatividad crece en el mismo grupo, de abajo hacia arriba y en el mismo periodo. Aumenta de izquierda a derecha. ¿Ya?
Acá es cuando los átomos pelean por un par de electrones. Entonces las variaciones periódicas que podemos tener dentro de la tabla son en relación al tamaño, las cuales son radioatómico y radioiónico, y de energía, el potencial de ionización, electronegatividad y electropositividad, las cuales en esta imagen sale resumido todo, todas las propiedades periódicas. El radio aumenta hacia abajo, aumenta hacia la derecha, a diferencia de todos los de energía que van a aumentar hacia la derecha y aumentan de abajo arriba. El carácter no metálico va en esta dirección y el metálico hacia esta otra dirección. También podemos clasificar los elementos como elementos representativos de transición o de transición interna. Los elementos representativos son aquellos que se ubican en los grupos A de la tabla periódica. Son los grupos en los cuales trabajamos directamente en el compacto de la tabla periódica de la prueba de transición. No tienen su último nivel energético completo, es decir, que les faltan electrones para completar el octeto en su última capa. Los elementos del grupo 1A y 5A tienen la tendencia a ceder electrones para llegar a la configuración de gas noble. En cambio, los grupos del 6 al 7 prefieren recibir electrones para llegar a la configuración del gas noble más cercano. Los elementos representativos son los que aparecen en los costados, los terminados en configuraciones electrónicas con S y las configuraciones electrónicas terminadas en P. También tenemos este grupo o bloque del medio, que son los elementos donde su configuración electrónica termina en D. Estos son los elementos de transición. ¿Ya? Se sitúan en los grupos B de la tabla periódica y se caracterizan porque su electrón diferencial está en un nivel D. Son estos que marco acá con rosadito. Los elementos de transición interna se ubican en la zona inferior de la tabla periódica y su principal característica es que su electrón diferencial está en un subnivel F. Son los que aparecen acá abajo como lantánidos y actínidos. Esta ha sido la clase de hoy. Espero haya quedado un poquito más claras para que puedas realizar tu guía. Es importante que siempre realices tus consultas, entonces te invito a que si tienes dudas me puedas escribir a mi correo profbarbara.ssq@gmail.com, ¿ya? O anotarlas en un cuadernito de tal manera que cuando nos veamos en la clase online puedas realizarlas y aclararlas inmediatamente. Recuerda que nuestras clases online serán breves, por ende necesitamos que tú hagas tus preguntas lo más certero posible para responderlas con claridad y rapidez. Te invito entonces a que realices tus guías y revisar los videos que continuarán. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muchos saludos, mis queridos estudiantes.